Para poder contribuir y un poco ayudar también a la plataforma, una vez iniciada sesión en Common Voice, aquí tenemos nuestro nombre de usuario, nos vamos a la sección, bueno, seleccionamos importante siempre el idioma en el que vamos a trabajar, que es el quechua de Puno, QXP, y una vez en este proyecto, pues simplemente pasamos a Rimay, Rimay Kunata Rimay. Aquí, algunas de las cosas que podemos encontrar es, por ejemplo, si alguna frase está mal escrita, en este caso, o si la frase es muy difícil de pronunciar, tenemos varias opciones. Saker pari, que quiere decir que podemos saltar esta frase y no nos la va a mostrar otra vez. Entonces, porque a lo mejor se nos ha hecho muy difícil pronunciarla, entonces lo saltamos y nos va a mostrar otra frase. Aquí, por ejemplo, ashka kolqiyo kanaykipaj kolqichay. La frase es correcta, pero la escritura está mal porque no es ashka, tiene que ser A-S-K-H-A. Entonces, si tenemos este tipo de errores gramaticales, entonces lo que podemos hacer es simplemente willakuy, avisamos o reportamos, y aquí podemos decir que hay un error de gramática en esta sentencia o en esta frase. Seleccionamos esta opción y lo avisamos. O si la frase es muy difícil de pronunciar o es muy larga, también podemos informar y decir que es difícil de pronunciar. Entonces, según cual sea, avisamos willakuy y jatikuy. Entonces, ya sea el sistema ya avisa a los que trabajan en el proyecto que esta sentencia estaba un poco complicada o que necesita una revisión. Ahora, ya que estamos empezando a contribuir dentro de la plataforma, algo que sería interesante para nosotros es ver nuestras contribuciones. Para eso vamos a nuestro nombre de usuario y al tablero. Hacemos clic en el tablero y nos muestra esta interfaz. Aquí podemos ver que hemos grabado 15 frases o sentencias. Entonces, si queremos mantener un poco dentro del quechua de Puno, este de QXP, entonces tenemos que hemos hecho 15 frases. A medida que vayamos grabando, esto irá aumentando y así podrán controlar el número de grabaciones que ustedes pueden hacer.